Bueno, pues primero que todo un saludo cordial, mi nombre es Santiago Quevedo Álvarez y junto a mi compañero Juliano López les estaremos haciendo un video lo más conciso posible, tratando de explicar los códigos que se estuvieron trabajando en Python, o mejor dicho en Google Colab, sobre el programa que pidió el profesor, el cual se basa en realizar un algoritmo o código en el cual se permite realizar el cálculo de una potencia sin usar la multiplicación, es decir, usando solo las sumas. Lo interesante de este trabajo es que los tres códigos que trabajamos hacen exactamente la misma función, pues, pero cada uno se diferencia del otro en su estructura. Específicamente en el caso de repetir las instrucciones. Estas estructuras son repetir, mientras y para. Y lo que quiero mostrar es cómo cambia levemente o drásticamente el código dependiendo de cuál de esas estructuras estaremos usando. Ok, yo le voy a dar una pequeña explicación sobre los códigos. Voy a empezar con el primer código, obviamente, el cual corresponde al de repetir. Si bien sabemos, en Python no existe literalmente un bucle llamado repetir, así que la forma de hacerlo es usar un while true y luego cortar el bucle con un break cuando se cumpla una condición. En mi caso lo usé para pedir la base y el exponente hasta que el usuario ingrese los números positivos. Aquí la idea es que el bloque se ejecute siempre al menos una sola vez y si se detiene cuando la condición final se cumple. Es decir, este estilo funciona cuando no sé cuántas veces voy a repetir, porque depende de lo que el usuario escribe. Ok, ahora vamos con el segundo código, que se usa el módulo mientras, que en Python se hace con el bucle while. Aquí la repetición ocurre mientras se cumpla una condición lógica. En mi caso usé el while y yo les muestro una imagen para repetir el proceso de la multiplicación simulada tantas veces como indique el exponente. La diferencia importante es que en este tipo de bucle yo tengo que controlar todo manualmente. Tengo que iniciar la variable, poner la condición y también acordarme de incrementarla. Si me olvido de algo, el bucle puede no funcionar o incluso quedarse infinito. Este tipo de bucle sirve cuando sé la condición que quiero evaluar, pero no necesariamente sé cuántas repeticiones se harán. Bueno, pues yo les hablaré un poco sobre el tercer caso, pues que sería el para. Ya teniendo claro pues los dos tipos de estructuras anteriores que explicó mi compañero, pues procedo con esta. Como bien saben, nosotros estamos veniendo trabajando desde una estructura de PCIN, por lo cual en Python no vamos a encontrar como tal la función para, pues, pero para eso, para esa misma función tenemos las denominadas for y range. Pues estas son un bucle contado, es decir, desde el principio ya yo sé cuántas veces se va a ejecutar dicha acción. En nuestro caso, el bucle externo debe correr desde 1 hasta n valor, que pues el usuario lo ingresará, que viene siendo el exponente, y el interno va desde 1 hasta x, que también es otro valor que el usuario ingresa. Aquí Python controla el contador automáticamente, es decir, que yo no lo tengo que inicializar, ni tampoco ponerle una condición, ni mucho menos incrementarlo. Para estos casos, es por decirlo así, es más directo, ya que cuando se sabe exactamente cuántas repeticiones quiero, esto trabaja de la manera más resumida posible, por decirlo así. Bueno, pues en resumen, aunque estos tres códigos, dependiendo de su estructura repetitiva interna, hacen lo mismo, cada uno cambia y varía un poco según el tipo de estructura que se utilizó. De repetir, pues como lo dijo mi compañero, se basa en repetir hasta que algo pase. El de mientras trabaja mientras siempre y cuando la condición se cumpla, y el de para repite un número fijo de veces hasta que se realice dicha acción. La lógica de ejercicio no va a cambiar, pues porque como se sabe, pues la finalidad es la misma, pero lo que sí varía es su forma de escribirlo, y pues cambia más o menos, pero tampoco de una manera muy exagerada. Pues por eso les mostramos los tres ejemplos, para que tengan más o menos noción de qué tanto o de qué tanto no varían entre sí. Bueno, yéndonos a la otra parte de la explicación, lo que vendrían siendo los diagramas de flujos. El primero de estos que les voy a explicar sería el último que les mencioné, que sería el de la estructura repetitiva para. Bueno, lo más importante aquí es el tema de los ciclos contados, pues porque lo otro es algo muy básico, como estructuras de leer, escribir, son cosas de las cuales todos deberíamos tener un mínimo de conocimiento. Bueno, ya que aquí tenemos un contador externo y uno interno, como pueden ver en la figura que les dejamos por aquí, cada valor representa a esos contadores, lo que indican cuántas veces debe repetirse cada ciclo
Obviamente las flechas pues que regresan hacia arriba muestran que el proceso se repite una cantidad fija de veces, que es justamente lo que la característica del ciclo para. Bueno, el ciclo interno realiza pues la suma repetida y al finalizar cada vuelta del ciclo externo. El algoritmo actualiza el valor de K en relación con el producto obtenido. Pues básicamente lo que les traté de explicar aquí es que esta parte del diagrama muestra cómo la estructura para por decirlo así, controla las repeticiones exactas usando los contadores definidos pues desde el inicio. Bueno, este diagrama corresponde, como les explica, la estructura repetitiva para. Ok, a continuación le voy a explicar lo que vendría siendo el diagrama de la estructura repetir. Ok, lo más importante y lo que más pues resalta es que esta estructura es el ciclo que siempre se ejecuta primero las instrucciones y luego se evalúa la condición para saber así si se debe seguir repitiendo o no. En este diagrama se puede visualizar que después de inicializar las variables se entra directamente al ciclo donde se realizan las sumas para simular la multiplicación. El bloque se repite mientras la condición del contador no se cumple. Esto se observa en el rombo ubicado al final del ciclo que decide el continuar o salir. En resumen, este flujo muestra cómo la estructura repetir garantiza que las acciones se ejecuten al menos una vez antes de verificar las condiciones, y como el contador controla cuántas veces se repite el proceso hasta obtener pues lo que vendría siendo la potencia. Bueno, siendo el tercer y último de los casos que quedan por explicar, tenemos el diagrama de flujo que corresponde a la estructura repetitiva mientras, que ya como le explicamos cuando hablamos acerca de cómo funciona su código, lo principal de esta estructura es que su condición se evalúa justo antes de entrar al ciclo. Por eso podemos notar que aquí gráficamente vemos que el rombo está justo antes del bloque repetitivo. Ese rombo pues lo que hace es verificar si el contador con la variable i aún es menor o igual que el exponente. Solo si eso es verdadero pues sabemos que se ejecuta el ciclo, si no pues la repetición se termina. Bueno, dentro de este ciclo aparecen varias figuras claves como lo son los rectángulos, pues que representan obviamente las acciones, como reiniciar el producto, actualizar el valor de K y estas indicaciones. Pues los óvalos con los contadores muestran el avance de la variable de control, en este caso I y J, pues que permiten que el ciclo se repita de manera ordenada. Bueno, el rombo interno hace pues que se verifique si el ciclo de la multiplicación de sumas debe seguir repitiéndose. Si la condición de J se cumple, pues el flujo regresa y pues se continúa acumulando. Bueno, básicamente en resumen, este diagrama muestra cómo la estructura mientras controla la repetición basándose pues en una condición previa y cómo cada figura que el proceso paso a paso hasta completar la potencia sin necesidad de usar la multiplicación, y pues se estaría cumpliendo la condición que nos demanda el profesor, que sería realizarla a base de solo sumas.